El Salmo 57, Tehillim Nun Zain, habla de un evento que está relatado ampliamente en el primer libro de Shmuel, en el capítulo 24, en donde el rey David con sus hombres estaban dentro de una cueva y apareció el rey Shaul para hacer sus necesidades en la cueva, y David entró en una guerra interna, por así decir. Sí, matar a Shaul, no matar a Shaul, Shaul lo estaba persiguiendo, el rey David ya había sido ungido como próximo rey, etc. El punto es que David Amelech, el rey David, pide a Dios misericordia, que lo salve de sus enemigos, etc., y gobierna sobre su propio Yetzer Hara, sobre su propia inclinación al mal, por así decir, para no destruir. Por eso el salmo empieza con la palabra Tashheis, destruir al rey Shaul. Incluso hay otro salmo más, el 142, es el mismo concepto que este mismo salmo, en donde allí en el 142 el rey David está hablando de su propio sufrimiento, sus propias persecuciones, etc. Aquí combina la idea de la persecución con su propio gobierno, digamos, sobre su propio Yetzer Hara, y esto le lleva a alabar a Dios. Esto es el Salmo 57. Una canción para el director del coro: Al Tashheis, no destruyas. O sea, el rey David mismo está pensando, él pidiéndole a Dios, dame la fuerza para no destruir al rey Shaul. Por David Michtam, ya dijimos que Michtam significa que para el rey David este salmo era apreciado como el oro. Cuando se estaba escapando de Shaul, por causa de Shaul, en la cueva. Veis 2. Joneini Elohim, Joneini, ki bechocha saya nafshi, ubetzel knafecha ejese ad Yahweh avois. Agráciate, Dios, agráciate de mí, porque en ti se refugia mi alma, y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase las maldades. Havois son maldades que la persona piensa en su interior, entonces hasta que pasen las maldades que Shaul piensa sobre mí, Dios, me voy a refugiar en ti. Gimel 3. Llamaré al Dios supremo, Elión es en las alturas supremo, al Señor, a Dios, que completa sobre mí, es decir, completa aquello que me prometió, que yo voy a ser el rey, o que ya me ha hecho tantas bondades, ya ha completado tantas bondades conmigo, voy a volver a llamarlo para que complete una bondad más conmigo. Dalet 4. Ishlach mishomayim v'yoshieini cheref sheyafiselo ishlach Elohim chasdoi v'ameitoi. Envíe desde el cielo y me salve. Jeref significa desprecio, Shoafi, aquel que me quiere tragar. Entonces, sálvame Dios del desprecio de aquel que me quiere, de la desgracia, el desprecio de aquel que me quiere tragar. Sela ya dijimos que quería decir por siempre o para elevar la voz. Envía Dios tu bondad y tu verdad. Tu bondad es que me elegiste como rey, porque esto ya había ocurrido, la unción de Shmuel sobre David. Y tu verdad es para salvarme de las manos de Shaul. Hey, 5. Mi alma en medio de leones se recuesta. La palabra Eshkeva literalmente significa recostarse, como decimos en el Shema todos los días, cuando uno se recuesta, en el horario que uno se recuesta, en el horario que uno se levanta. Eshkeva, entonces, en este caso, en este versículo, funciona tanto para atrás como para adelante. O sea que, como si estuviese escrito 2 veces la palabra Eshkeva. ¿Cómo leemos el versículo entonces? Hey, de vuelta, 5. Mi alma en medio de leones se recuesta. Eshkeva leihatim, se recuesta entre llamaradas. Personas, Bnei Adam, seres humanos, que sus dientes son como lanzas y como flechas, y sus lenguas son como una espada afilada. Vov 6. Ruma al hashomayim Elohim al kol haaretz kevoidejo. Elevado por sobre los cielos, Dios muestra sobre la tierra tu honor. La palabra muestra no está en los salmos, pero esto es lo que significa la idea, así explica el Radak. Al kol haaretz kevoidejo, muestra y revela sobre toda la tierra tu gloria. Por supuesto, de manera tal que el rey David está sufriendo, digamos, porque está siendo perseguido. Tiene su enemigo enfrente suyo
Y lo primero que rezó fue, Alta Ashjes, no me destruyas. Entonces Dios revela tu gloria sobre la tierra de manera tal que yo tenga la fuerza para no destruir al, como lo llama David Amelech, el rey David, muchas veces, a Shaul Amelech, Meshiach Hashem, el enviado de Dios, el ungido de Dios, etc. Zain 7. Reshes ejinu lefiyomai, kofaf nafshi, koru lefonai shicho, naflu beseicho selo. Una red prepararon para mis pasos, se encorva mi alma, han cavado frente a mí un pozo, y caerán en en su interior eternamente, Sela. O sea, en ese pozo que cavaron para mí, en esa red que prepararon para mis pasos, en ese mismo pozo, en esa misma red, van a caer mis enemigos. Ges 8. Nochen libi Elohim, nochen libi oshiro vazameiro. Y cuando la persona en la práctica, cuando el rey David logra, digamos, superar su yetzer hara, su inclinación al mal, su deseo de matarlo a Shaul, entonces aquí él expresa, digamos, una alegría de haber superado la prueba, y por eso dice, seguro mi corazón, Dios, seguro mi corazón, cantaré o alabaré y cantaré, a Shiro es alabaré, a Zambra cantaré, en donde los comentaristas explican por qué repite dos veces, Nochen libi lekim, Nochen libi, seguro está mi corazón, Dios, seguro está mi corazón, tanto para el Din como para el Rahamim. La primera vez Nahon dice, para los juicios que vienen de arriba, mi corazón está tiene confianza plena, digamos, en Dios. Y para el concepto de Rahamim, de misericordia y de las bondades de Dios, mi corazón también confía en Dios en forma absoluta. A pesar de ser perseguido, a pesar de tener dificultades, el corazón mío confía en Dios. Y no solamente esto, sino que Ashiro Bazameira, alabaré y cantaré. Tes 9. Entonces, cuando me salves finalmente de mis enemigos, con esa confianza que yo tengo y esos cánticos que haré, entonces despertará. Kvoidi literalmente significa mi honor, pero se refiere a su propio alma. Se despertará mi alma, se despertará con una lira y un violín. Despertaré a la mañana. El Talmud dice, interesante, no tiene que ver con el contexto directo del Salmo, pero el Talmud dice sobre este versículo que David Amelech tenía una lira arriba de su cama, y siempre que soplaba el viento del norte, sobre la lira hacía un ruido, una especie de despertador espiritual, en donde se despertaba en la mitad de la noche para estudiar Torah. Por eso dice, oír a Shohar, yo despierto a la mañana, y la mañana no me despierta a mí, yo lo despierto, yo estoy despierto antes de que llegue la mañana. Digamos, entre paréntesis esta cuestión. En el contexto mismo del Salmo, lo que este versículo quiere decir es que el rey David está comprometiéndose a sí mismo a cantar, a alabar a Dios, tras esa salvación que pidió de sus enemigos, que plantaron una red para él, etc. Yud 10. Te agradeceré entre los pueblos, Dios, y voy a cantar entre las naciones. Un comentarista dice que pueblos y naciones aquí se refiere a las familias del pueblo judío. Ibn Ezra dice que en realidad Amén se refiere al pueblo judío. Leumim, las naciones del pueblo, las naciones del mundo. El punto es que el rey David va a cantar y va a agradecer a Dios frente a todas las personas por la salvación de Dios. Yud Aleph 11. Porque es grande hasta el cielo tu bondad, que ya dijimos que la bondad de Dios es que Dios lo declaró rey, próximo rey, el rey David, y hasta los cielos, tu verdad, que Dios lo va a salvar. Y por eso repite, para fortalecer la misma cuestión, Yud Beis 12, Ruma al Shomayim Elohim al Kol Haaretz que elevado sobre los cielos, Dios muestra, revela sobre la tierra, sobre toda la tierra, tu gloria. En este salmo encontramos un versículo muy interesante que el Talmud plantea como una contradicción a otro versículo. En Tehilim Kuf Ches, en el Salmo 108, ahí está escrito Ki Godel Me'al Shomayim Hasdejo, porque es grande por sobre los cielos tu bondad. Y en este salmo está escrito en el versículo 11 Ki Godel Ad Shomayim Hasdejo, es grande hasta el cielo tu bondad. Entonces la bondad de Dios va hasta el cielo, o Meyal Shomayim, por sobre el cielo. Y nuestros sabios explican que esto no es una contradicción, está hablando de dos casos diferentes. Cuando la persona estudia Toiro Lishmo, en aras de la Toiro, por la Toira misma propiamente dicha, entonces
El Salmo 108, la bondad de Dios que se proyecta sobre esta persona que estudia Toira, con la motivación adecuada de hacerlo por el estudio de Toira propiamente dicho, porque Dios dio una mitzvah de estudiar Torah, etc. Entonces la bondad de Dios trasciende los cielos. Y este versículo, cuando dice que la bondad de Dios es ad shomaim, hasta los cielos, está hablando de una persona que estudia Sheloi Lishma. Estudia no en aras de la Torah misma. Por ejemplo, para ser muy sabio, para que la gente diga que es muy sabio, para ganar dinero, para ganar honor, etc. No con la motivación adecuada. Entonces tenemos dos versículos que hablan de dos cosas, y de aquí el Talmud concluye algo muy interesante. Una persona siempre tiene que ocuparse de Torah y mitzvot, de estudiar Torah, de cumplir mitzvot, incluso si no es con la motivación adecuada. ¿Por qué? Porque por cuanto la persona empezó con una motivación inadecuada, con el tiempo, como los chicos que van creciendo y madurando, con el tiempo va a llegar a la motivación adecuada. Lishma, estudiar Torah en aras de la Torah. Es decir, la luminaria misma de la Torah le va a permitir llegar a un nivel más profundo en su propio interior, en el cual va a llegar al estudio de Torah Lishma. Y esto es una enseñanza muy interesante. En el lenguaje mismo de nuestros sabios vemos cuál es el interior, la verdadera esencia del estudio de Torah, incluso si es con la motivación inapropiada, no en aras del cielo. El mitoich es lishma. En el interior mismo del estudio con la motivación inapropiada, en ese interior el núcleo, la esencia misma es lishma, es una motivación adecuada. En otras palabras, la esencia de cada uno de nosotros, de todo ser humano sin excepción, es el vínculo con Dios. Es la superación personal, salirse de sus propias limitaciones materiales, físicas, limitaciones de ser humano, que Dios nos creó con estas limitaciones de ser humano. Pero el anhelo más profundo de cada uno es salirse, superar esas limitaciones y vincularse con el Ein Sof, con el infinito mismo, con Dios. Pero a veces el intelecto, las emociones nos guían hacia otros lugares y nos hacen trabajar incluso en Torah y Mitzvot Sheloi Lishma, no en aras del cielo. Pero el mitoich, lo más profundo, es Lishma. Incluso esto tiene una expresión halágica, legal, que explicarla entera es muy complejo, pero la idea básica es la siguiente. Cuando una persona tiene que dar un get, un documento de divorcio a una mujer, porque corresponde, etcétera, se tiene que divorciar, ¿qué pasa cuando el hombre no quiere dar el divorcio? Y alágicamente hablando es el hombre el que tiene que dar el divorcio. No estoy hablando de leyes prácticas hoy en día, hay diferentes detalles al respecto de esto, pero el punto es que el Rambam explica en el segundo capítulo de Ilhes Gittin, de las leyes de divorcios, que cuando el hombre no quiere dar el divorcio y el juzgado, el Beis Din de la ciudad, el juzgado rabínico, considera que corresponde que dé el divorcio, contratamos unos buenos muchachos con unos buenos palos y le damos unos golpes al hombre hasta que diga Roitze Ane, yo quiero dar el divorcio. Pregunta Maimónides, entre su propia ley, digamos, entre su propia legislación, le pregunta, pero el divorcio lo tiene que dar de propia voluntad. Y acá se lo golpeó hasta que dijo, sí quiero. Mentira, no quiere, pero no quiere más golpes. No quiere dar el divorcio. Es contra su voluntad. ¿Por qué es un divorcio válido? Y responde Maimónides algo muy interesante. El interior de todo Yehudí, sin excepción, es cumplir la voluntad de Dios. Y si el juzgado de la ciudad, con el conocimiento y con la investigación, etcétera, etcétera, decide y ve, revela que corresponde dar el divorcio, la verdadera voluntad de esta persona es dar el divorcio. Solo que su yetzer hará, su inclinación al mal, se lo impide por diferentes cuestiones. Entonces, a través de que destruimos, por así decir, su inclinación al mal, surge, brota, florece su verdadera esencia como Yehudí, y Roitze Ani, él quiere dar el divorcio. Y es el mismo concepto que aparece aquí. ¿Qué es lo que hay en el interior verdadero, incluso de una persona que está cumpliendo una mitzvah con una motivación inadecuada? En el interior está la motivación adecuada. Que Hashem nos dé el mérito de poder servir a Dios, esto punto número 1, y poder servirlo con las motivaciones correctas y adecuadas, lishma, en aras del estudio en aras de la Torah misma,
y la observancia de mitzvot en aras de las mitzvot mismas.